Una familia negra fue expulsada de un restaurante solo por sentarse a cenar. Dos policías uniformados decidieron que su presencia no encajaba y actuaron con desprecio frente a los hijos. Pero no sabían que el padre, James Walker, era un Navy SEAL que ya había dado media vida por su país. Y lo que ocurrió después dio la vuelta al mundo, porque esta vez la justicia habló alto. La noche caía como una manta húmeda sobre Baton Rouge. El calor era denso, casi pegajoso, y la humedad flotaba en el aire como un susurro que no se iba. Las luces cálidas del pequeño restaurante familiar Bayou Diner lanzaban destellos sobre el pavimento mojado por la reciente lluvia. En el interior, todo parecía transcurrir con tranquila normalidad. Las camareras recorrían el salón con platos humeantes, el tintineo de los vasos se mezclaba con el suave murmullo de conversaciones y, desde un rincón, un viejo radio dejaba escapar notas de blues que parecían cargadas de nostalgia. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire cálido entró junto con una familia afroamericana. El hombre, alto y de postura recta, vestía sencillo, pero su presencia imponía respeto. Llevaba en la mirada algo que no se puede fingir, la experiencia de quien ha vivido en silencio demasiadas cosas. A su lado, una mujer elegante, aunque visiblemente cansada, caminaba con paso sereno. Dos niños, un adolescente y una niña más pequeña, lo seguían con ojos curiosos. La familia Walker no hablaba fuerte, no hacía alarde, solo buscaban compartir una comida. Algo tan simple, tan cotidiano. Pero a veces, en ciertos lugares, lo cotidiano se vuelve terreno complicado. James Walker había regresado hacía apenas 3 días de una misión que lo mantuvo medio año lejos de casa. Pocos sabían que era un operador activo del equipo SEAL Team 6. No se notaba en su ropa ni en su tono de voz, pero sí en cómo miraba el entorno, cómo protegía a su familia con un gesto casi invisible, pero constante. Su prioridad, sin embargo, no era que lo reconocieran, era estar con los suyos, estar presente. Se acomodaron en una mesa cerca de la ventana. James ayudó a su hija Ellie a sentarse y su esposa Leanna le dio un beso en la frente antes de abrir el menú. Tyler, el hijo mayor, se quitó la gorra y observó el lugar con prudencia, como su padre le había enseñado. Era una noche tranquila. Por ahora. Apenas habían pasado unos minutos cuando un par de voces burlonas rompieron la armonía. En una mesa cercana, dos hombres blancos con uniforme policial los observaban con expresiones cargadas de sorna. Uno de ellos, con bigote grueso y una voz áspera, lanzó una carcajada forzada. «No es muy común ver algo así por aquí, ¿no, Coop?», dijo mirando directamente a James y su familia, sentados como si fueran clientes de verdad, no en la cocina. Su tono no dejaba dudas, las palabras no eran casuales. James los escuchó con atención, sin cambiar la expresión. Sabía que sus hijos estaban mirando. Respiró profundo. No reaccionar era parte de su fortaleza. Leanna, en cambio, bajó ligeramente la mirada, como tanteando si era mejor fingir que no escuchaban. Pero Tyler, con apenas 15 años, apretó los labios con fuerza. Ellie se abrazó a su oso de peluche, sin comprender del todo pero sintiendo que algo andaba mal. Uno de los policías, el que no había hablado aún, se levantó y fue hasta la barra. Murmuró algo al oído del gerente, señalando discretamente la mesa de los Walkers. El gerente, visiblemente incómodo, asintió con nerviosismo. Un minuto después, una joven camarera se acercó a la familia con una sonrisa que no lograba ocultar su vergüenza. «Disculpen, ha habido un error», dijo en voz baja. «Esta mesa está reservada. ¿Podrían tomar su pedido para llevar?» James la miró a los ojos. Sin levantar la voz, respondió. «Ya hemos pedido, y no veo ninguna señal de que estuviera reservada». La camarera dudó, luego retrocedió sin insistir. Sabía que lo que ocurría no era justo, pero no tenía poder para detenerlo. Entonces, el primer policía, el de bigote, Harlan, según su placa, se acercó y golpeó la mesa con los nudillos. «Vamos, recojan sus cosas. Este lugar no es para ustedes. Aquí seguimos nuestras propias reglas». Ellie se encogió aún más en su asiento. Tyler cruzó los brazos con rabia. Leanna tomó la mano de su hija, tratando de protegerla del momento. James se levantó lentamente. No era un hombre fácil de intimidar, pero había aprendido a medir sus batallas. Su mirada firme se clavó en los ojos de Harlan.
No tienes idea de quién soy, dijo con calma, pero con una intensidad que congeló el ambiente. Pero acabas de cruzar la línea. Cooper, aún detrás, se rió entre dientes. Oh, sí que lo sabemos. Solo eres otro que se cree con derecho a sentarse junto a nosotros. Harlan sacó su radio. Si no salen por su cuenta, voy a pedir refuerzos. James miró a su esposa, luego a sus hijos. Había 1000 respuestas posibles, 1000 razones para alzar la voz, pero solo una razón para contenerse. Ellos. Se levantaron, sin prisa, sin bajar la cabeza, pero con el alma herida. James tomó a Ellie en brazos. Tyler caminaba con los puños cerrados, como si cada paso le costara más que una guerra. Cuando cruzaron la puerta, la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Gotas gruesas golpeaban el suelo, igual que las palabras que quedaban flotando en el aire del restaurante. La noche apenas empezaba, pero la verdadera tormenta aún no había llegado. Al amanecer del día siguiente, la ciudad ya no era la misma. Lo que había ocurrido en Bayou Diner la noche anterior no quedó encerrado entre esas paredes. Uno de los clientes, un joven estudiante que presenció toda la escena desde su mesa en la esquina, no pudo quitarse la imagen de la familia Walker saliendo en silencio bajo la lluvia. En su celular había grabado parte del incidente, sin intención inicial de hacer ruido. Pero esa mañana, después de revisar el video una y otra vez, decidió compartirlo. Lo publicó con una frase corta, que ardía como un fósforo lanzado a un barril de pólvora. Esta es América, año 2025. Una familia negra expulsada de un restaurante por policías solo por cenar juntos. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, el video fue compartido miles de veces. En los comentarios, la incredulidad se mezclaba con la indignación. Personas de todo el país expresaban rabia, vergüenza, impotencia. Algunos preguntaban por la identidad del hombre que, sin alzar la voz, protegió a su familia con una dignidad que contrastaba con la humillación impuesta. Nadie sabía su nombre, hasta que alguien habló. Un ex compañero de operaciones especiales, retirado pero atento, reconoció la figura de James en la grabación. No dudó. Publicó un mensaje que cambiaría el curso de todo. Ese hombre es James Walker. Si alguna vez cenaste tranquilo mientras alguien patrullaba lejos, ese alguien fue él. Sirvió en misiones que no verás en noticieros. Arriesgó su vida incontables veces por este país. Y anoche fue humillado por lo que representa su piel, no por lo que representa su historia. Ese mensaje se volvió viral. Medios de comunicación comenzaron a replicarlo. Las menciones no tardaron en llegar a los noticieros. CNN lo cubrió al mediodía, NBC por la tarde. En X, antes Twitter, #JusticeForWalker encabezaba las tendencias. El rostro de James se volvió símbolo, no por fama, sino por lo que representaba. Un hombre valiente, silenciado por prejuicios. Mientras tanto, la policía local emitió un comunicado ambiguo. Alegaron que los oficiales actuaron según protocolo y que el incidente estaba siendo evaluado. Pero las palabras burocráticas no calmaron a nadie. Al contrario, echaron más leña al fuego. La comunidad exigía una respuesta real, una muestra de responsabilidad. Las calles comenzaron a llenarse de personas con carteles, muchas de ellas sin conocer personalmente a los Walker, pero reconociéndose en su historia. Y entonces James decidió hablar. No era un hombre de discursos, pero comprendió que había momentos en los que el silencio también podía ser injusto. Asistió a una rueda de prensa convocada en un centro comunitario del sur de la ciudad. Vestía sencillo, sin uniforme, sin medallas. Pero cuando tomó el micrófono, nadie dudó de que frente a ellos había un líder. No me paro aquí como una víctima. Me paro como un hombre que sirvió a su país con honor. Pero ayer mis hijos vieron algo que nunca deberían haber visto. Que su padre, que ha enfrentado peligros en nombre de esta nación, no pudo sentarse a cenar con ellos sin ser expulsado por su color de piel.
Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que todavía caminan con miedo en su propio hogar. Su voz no tembló, no buscaba aplausos, solo verdad. Cada palabra fue directa, precisa. Las cámaras captaron la emoción en los rostros del público. En casa, miles lo escuchaban, algunos con rabia, otros con lágrimas, pero todos entendían que no era un acto de protesta, era un clamor de dignidad. Horas después, la comisaría anunció la suspensión provisional de los oficiales Harlan y Cooper. Se abrió una investigación interna, las autoridades prometieron transparencia. Pero para James y para muchos, eso apenas era el inicio de un camino más largo. Un camino que no se mide en titulares, sino en justicia real. Una semana después, el letrero en la entrada del Bayou Diner había cambiado. Ahora decía, todos son bienvenidos, el amor no tiene color. No era solo una frase bonita, era una declaración pública. El dueño del restaurante, con rostro serio pero sincero, invitó personalmente a los Walker a cenar. No como disculpa, como un gesto de reconocimiento. Esa noche, bajo las luces de las cámaras, James y su familia entraron nuevamente al restaurante. Esta vez no estaban solos. Detrás de ellos venían veteranos, vecinos, médicos, maestros, obreros, personas de distintos orígenes unidas por el respeto. Ellie llevaba en brazos un osito de peluche que alguien de la multitud le había regalado. Ya no tenía miedo en los ojos. En el centro del salón, una mesa estaba preparada con cuidado. James levantó a su hija y se sentó. La misma camarera de aquella noche se acercó, esta vez con una sonrisa cálida. Su pedido, señor Walker, y gracias de corazón por su servicio. El lugar estalló en aplausos. No había rabia, solo una paz llena de significado. James no empuñó armas esa semana, pero esa cena tal vez fue su misión más importante. Al final, un niño se acercó con timidez. Señor Walker, cuando crezca, quiero ser como usted. James le puso una mano en el hombro. Sé mejor, hijo. Construye un país donde historias como esta no se repitan. Y con eso, inspiró a millones.